Buenas noches, chicos, esperando que se encuentren bien. Vamos ya a empezar y a continuar la clase ya en referente a los contenidos que continuamos en el sílabo. Antes de eso vamos a empezar a explicarles las actividades que ya están activas de lo que ya hemos manejado y hemos trabajado. Actualmente ya las actividades adicionales de la unidad 3 que hemos visto hasta la semana anterior, tenemos dos actividades que cumplir. La primera actividad, que es la actividad 7, la cual deberá realizarse una presentación creativa sobre las aplicaciones móviles y híbridas. Por ejemplo, incluir la clasificación de los tipos de view, textbox, alerta, listbox, todo enfocado a una aplicación web móvil o una aplicación híbrida. Hay que generar una presentación en línea, utilizando organizadores gráficos en el cual me permita visualizar los componentes, contenedores, diseños de views, y cada uno con sus ejemplos. Aquí está determinado, recuerden que esta presentación deberá ser elaborado en Mentimeter, ¿sí? Y deberá constar los siguientes parámetros, que es, por ejemplo, una nube de palabras, un video que no necesariamente sea suyo, sino puede ser investigado desde el internet, agregar organizadores gráficos, preguntas, ¿sí? Y esto, cuando ya lo terminen de hacer, realizar las capturas pertinentes para que se lo entregue en la plantilla de entrega de actividades con el enlace del documento exportado en PDF. No solamente se les está pidiendo el PDF. ¿Por qué les recalco eso? Es porque en el primer parcial solo enviaron el documento, no le enviaron estos parámetros, por lo cual les bajaba puntos, ¿no? Entonces, igual, solo enviaban esta parte y no enviaban el PDF. Entonces, si no cumplen algún parámetro, cada punto o cada ítem se va bajando para la nota final la puntuación, ¿sí? Eso en la actividad 7. En la actividad 8, en cambio, es un ejercicio práctico enfocado, ¿sí?, a la problemática que hemos continuado haciendo desde la unidad 1, pero a esta ya la vamos a agregar navegaciones, textos, alertas, listbox, imágenes, ¿sí? En la cual igual al momento de generar se deberá realizar las capturas de pantalla y el enlace. Aquí se recalcó que si el proyecto no le envía el enlace, tendrá 3 puntos menos. También considerar que en la plantilla de entrega de actividades, en los nombres deberá constar todos los integrantes que elaboraron, si lo hicieron en grupo. Considerar que máximo pueden ser de 5 personas. Si no constan los estudiantes en la plantilla de entrega de actividades, los 5 estudiantes, pues no se les aceptará como trabajo en grupo, sino individual. Pero no personas o hay que están enviando los documentos repetidos y indicando que son en grupo, pero no fue así. Entonces es por eso que se les pide que contengan los 5 integrantes en toda la plantilla de entrega de actividades y cada uno deberá subir el mismo documento. Si no lo envían, igual considerar que no sería un trabajo en equipo, sino un trabajo individual, ¿no? Entonces, estas son las dos actividades que se deberá cumplir. Adicional, se agregó unas tareas no calificadas. La tarea 1 es enfocado a generar infografías, ¿sí?, referente al tema de la unidad 3. La otra es mejorar la aplicación, realizar un test o un crucigrama, se podría decir, en el cual ustedes deberán ahí visualizar e ir generando la captura de pantalla. Eso. En relación ya a la unidad 4, que ya arrancamos en esta semana, tenemos otra actividad, ¿sí? Es una actividad en la cual se basa o se enfoca en un ejercicio práctico, en una presentación dinámica, ¿sí?, en la cual se deberá contener
¿sí? La explicación sobre las bases de datos, lo que son los accesos, los diagramas, cómo se debería programar, cómo se debería ir agregando de acuerdo a su proyecto, irle generando las diferentes características y poder ir visualizando, ¿no? Entonces, aquí también les pide un video que sea explicativo, porque ya lo van a explicar de acuerdo a su proyecto, cómo lo fueron integrando, cómo lo fueron agregando y todos los puntos que se consideran aquí en actividad 9. Sí, adicional están los glosarios, otro foro que es igual mediante un test que puedan realizar, un crucigrama y lo puedan generar, ¿no? En la unidad 4 ya se va a ejecutar una evaluación, ¿sí? En esta evaluación hay que acordarnos que se va a componer de dos partes, ¿no? Una parte va a ser la parte práctica, y aquí está el ejercicio que deberá contemplar, y la otra la parte de, teórica, en la cual va a estar preguntas, ¿sí? Esta está evaluada, ¿sí? Cada uno que debe de contener 7 puntos la parte práctica y 3 puntos la parte teórica, ¿no? Se lo podrá generar se podría decir contemplar puntos adicionales mediante la participación que tendrán participación en clases sobre 0.5 en las fechas predeterminadas. Ahora bien, las actividades 7 y 8 están activas, por favor, hasta el 3 de septiembre para que la puedan realizar. La actividad 9, sí, esa se la podrá realizar hasta el 24 de septiembre. Y la actividad 10, sí, por favor, revisarán las fechas, es desde el 30 de septiembre al 24, perdón, del 30 de agosto hasta el 24 de septiembre, ¿no? Todas las actividades tienen un tiempo aproximado de un mes o más de un mes para que lo puedan ir realizando. No se acumulen. Ya arrancamos un segundo parcial. Aquí no va a haber seguimiento y no va a haber fecha de prórroga para que puedan entregar luego, debido a que ya tenemos solo 18 semanas, ¿sí? Hasta el 5 de octubre se termina el parcial. La siguiente semana de octubre, pasado el 5, son los proyectos de aula y ya el examen final y el examen supletorio. No hay fecha de prórroga para seguimientos, para entrega de actividades, entonces sí les pido, chicos, que haya el compromiso pertinente para que vayan cumpliendo. Si ya no entregaron actividades del primer parcial, pues de esas ya se cerraron. Ahorita netamente será solo el segundo parcial en el caso de receptar algún trabajo atrasado, ¿no? Eso, en referente a esto, no sé, alguna pregunta, alguna duda de las actividades. Les pido que revisen para que cualquier duda igual se lo haga de manera interna y podamos ir continuando, ¿no? ¿Preguntas, chicos? Muy buenas noches, Inge. Buenas noches. La actividad 9 no me quedó tan claro, Inge. ¿La actividad? No, 9, ¿tenemos que hacer igual en Mentimeter o no? No, ese ya es un video explicativo más que todo, de que ustedes en su ejercicio, en su aplicación que ya lo han estado realizando, agreguen los siguientes parámetros, ¿no? Primero, en forma general, la explicación de lo que son las bases de datos, las características, agregar, aquí les pido un ejemplo de cómo acceder a una base de datos, ¿sí? Hacer un diagrama explicativo, como ustedes lo quieran manejar, ¿no? Es más el generar el video en el cual expliquen todo lo que se va a manejar en un acceso a base de datos mediante una aplicación móvil. ¿Se acuerdan que la clase anterior les dimos como 4 tipos de maneras de cómo ir almacenando? Ustedes esas maneras deberán ejecutarlas, deberán hacer los ejemplos para que puedan visualizarlo en su aplicación. Ya, Inge. ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional?
¿ya? Entonces, si no tenemos más preguntas, vamos ya a comenzar con la parte práctica. El día lunes vimos ya los que son los conceptos. Ahora vamos a ver ya la parte práctica de cómo realizar lo que son el acceso a las bases de datos de los diferentes tipos o de las diferentes maneras, ¿no? Vamos a arrancar con Android Studio, ¿sí? Vamos a generar un nuevo proyecto en el cual le voy a colocar como nombre, perdón, la plantilla vacía, como nombre le voy a poner programa base de datos, ¿ya? Voy a decir que tenga el lenguaje Java y la API 16. No vamos a cambiar eso nada por el momento. Teniendo ya creado, ¿sí? El proyecto, vamos a arrancar con la parte de un almacenamiento de base de datos mediante las preferencias, que es lo más básico o esencial que se maneja a nivel general para poder ir estructurando. Entonces, aquí para hacer las preferencias se utilizaba o se utiliza la clase Shared Preference, en el cual se debe de cumplir o se debe de contemplar varios métodos en los cuales lo primero que tengo que hacer es importar la librería o la clase Shared Preference. Luego, mediante un archivo de texto, almacenar esta información en una base de datos y para luego posteriormente sería generar los diferentes opciones o visualizaciones. Entonces, bien, vamos a arrancar con la parte gráfica, en la cual vamos a hacer lo más básico posible. Ustedes saben que ya independientemente luego se agrega colores, tipos de letras o alguna situación. Entonces, vamos a hacer la parte gráfica. Vamos a eliminar el componente inicial y vamos a agregar un text view, ¿sí? Que indique como texto base de datos, ¿no? Para que sea un título. También vamos a agregar otro texto en el cual le vamos a decir, en cambio, que ingrese un usuario, ¿ya? También vamos a decir que agregar un play text, ¿sí? Como texto no va a estar nada, pero como hit se podría decir, vamos a ponerle que ingrese el usuario, ¿no? Ingrese usuario, gente, ¿ya? Una vez teniendo esto, voy a poder colocar otro que sea la clave, pero eso lo vamos a generar luego, ¿no? Agregamos un botón, ¿ya? Este botón lo que va a decir es guardar, ¿sí? Siguiente. Una vez colocado eso, es muy importante, como les decía, poner IDs, ¿sí? Sobre todo a lo que voy a trabajar, EDT usuario, ¿sí? Refactor. Y también lo que era muy importante en las interfaces gráficas eran las constraints. No se olviden que siempre nosotros tenemos que agregar las constraints para que no tengamos problema de poder ir organizando o a su vez agregar un layout primero para luego no tener inconvenientes. Sí, podría ser de cualquiera de las dos maneras, como ustedes se acomoden o se deseen manejar, ¿no? Una vez ya agregado la parte gráfica, que ustedes luego le van a agregar colores, componentes, diferentes imágenes, vamos a ir trabajando, ¿no? Ahora bien, una vez agregado ya los componentes visuales, vamos a mi proyecto o a mi programa.java. Aquí voy a hacer lo primero es crear una librería, una variable en la cual se va a hacer privado de tipo editText para poder hacer la referencia de la parte gráfica con la parte del proyecto, ¿no? Edit usuario, punto y coma, ¿ya? Y aquí
tengo que hacer la vinculación. ¿Cómo hacíamos la vinculación? etd es igual, ¿sí? Entre paréntesis, editex, editex, ¿sí? Find view id r punto, id punto, y debo de buscar el edt usuario para vincular. Si yo no realizo esta parte, pues simplemente no lo voy a poder reconocer en la parte de programación. Una vez generado esta parte, ya vinculado, voy a crear un objeto del tipo de la clase shared preference, ¿sí? El objeto de preferencia, que va a ser igual a qué? A un nuevo, ¿sí? A un nuevo, pero a ese nuevo, ¿cómo lo voy a identificar? Le voy a colocar como get shared preference, y dentro de este yo le tengo que colocar con qué clave y qué valor le voy a asignar. Entonces yo le puedo poner la clave entre comillas porque es de tipo string, y le voy a poner usuario, que con eso lo voy a identificar, coma, qué valor. Aquí yo le voy a poner el tipo de modo que se va a visualizar. Este va a ser de tipo context punto, ¿sí? Mode. Aquí se acuerdan que o agregaba o de punto private. Hay muchos otros métodos, pero inicialmente lo voy a colocar de punto private, ¿no? Este nombre o esta clave es de todo el archivo. Puede ser usuario o puedo identificarle que sea BD o preferencia, digamos, base de datos. Puede ser. Entonces, el nombre que yo lo coloque aquí es independiente como yo lo quiera generar. Una vez el objeto de preferencia, ahora sí le digo a este objeto punto, ¿sí? setText, ahora sí, el setText me va a permitir me va a permitir ir asignando la preferencia, pero antes de asignarla este valor, ¿sí? Yo le puedo decir punto, alguna opción que me permita ir visualizando y recogiendo el valor. Entonces, para hacer esto, lo primero que digo es en mi campo edtext punto, ¿sí? setText, ¿sí? Asígneme un valor. Le puedo decir que directamente asigne un valor inicial, ¿sí? O no se asigne o asigne vacío. Cuando ustedes recuerdan en una preferencia al nivel general o al nivel inicial, cuando yo ingrese por primera vez va a salir vacío, pero si yo ya le digo guárdeme como preferencia, ¿qué va a pasar? Que ya cuando ya dé clic en guardar, ya automáticamente aquí me va a aparecer la preferencia de que yo ya guardé o ingresé anteriormente. ¿Cómo realizo esa parte? Es de la siguiente manera. De mi objeto preferencia, punto, aquí en cambio de vez del set que yo les decía, ahora selecciono el get. Este get me va a pedir, a ver, ¿qué necesito obtener? ¿Cómo se llama la clave o la referencia para poder recoger? Entonces voy a poner que había sido txt usuario, ¿ya? Pero si no existe ese txt, ¿qué va a pasar? Voy a decirle que si no tiene nada, va a darme un vacío, ¿ya? Entonces, aquí le digo, si tengo una preferencia con txt usuario, va a recoger y si tiene algo, visualíceme. Y si no, caso contrario, colóqueme como vacío. Hasta ahí, lo único que estoy haciendo es recogiendo el valor que tuviera. Pero ¿cómo almacenaría el valor anteriormente? Teniendo ya la preferencia de mi modo privado, le digo, ¿no? Creo otro de tipo shared. Le voy a poner acá, acá. Shared. Editor. ¿Se acuerdan que el shared, shared preference punto editor era el que me iba a permitir
agregar los componentes o las preferencias. Y digo, ¿no? Agrégueme un objeto editor que va a ser igual a ¿qué? A mi preferencia anteriormente generada punto edit. Entonces aquí ya le estoy diciendo, deme el permiso de edición y también agrégueme la opción para recoger. Entonces, ahora sí, a este objeto editor punto, ¿sí? Punto put, aquí le puedo decir, agrégueme, el put es agregar. ¿Qué tipo? Booleano, float, int, string, long, ¿sí? Del tipo que yo deseo. Puedo manejarlo de tipo string y ahí sí le tengo que decir, ¿no? A un txt usuario, que esa va a ser mi clave, coma, ¿qué valor le voy a agregar? A mi edt usuario punto getText punto toString punto y coma. Al finalizar, estoy haciendo agregar el componente. Luego tengo que decir a mi objeto editor punto, ¿sí? Commit, que les decía que era el que ejecutador, ¿ya? Y de ahí poner la palabra finish, que era finalizar el proceso, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando yo automáticamente abra la aplicación, digo, lo que esté en este campo de texto predeterminado se va a agregar como preferencia. Si no, caso contrario, va a asignarse vacío, ¿no? Pero este código lo más recomendable es colocarle en el botón. ¿Por qué? Porque al momento de decir guardar, recién ahí debería almacenar esta información. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que dentro de mi, después de mi método voy a hacer un public void método de guardar preferencia, abro, cierro paréntesis, y digo view de mi vista, abro, cierro llaves, y dentro de ellas, ¿sí? Ahí sí colocarle toda esta parte, para que cuando dé clic en guardar, ahí sí se visualice. No borro la anterior que dije setText porque eso ya automáticamente me deberá ir visualizando la información. Ahora bien, este método le voy a asignar en el botón, ¿sí? Cuando le dé clic, voy a buscar la opción y que seleccione ese método, ¿no? Hasta aquí, yo qué he hecho, ¿no? Tengo la preferencia y si ya tiene algún valor, se va a visualizar. Si no, caso contrario, va a estar vacío. Pero cuando le dé clic en el botón guardar, se va a guardar la preferencia que en ese momento el campo de texto haya ingresado. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, estamos esperando que se ejecute la aplicación. Una vez ejecutada, vamos a ir visualizando cuál es el resultado o cuál sería la opción que se tuviera en la misma, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ahorita el campo de texto no salió nada, ¿sí? Si yo le pongo usuario, arroba, ¿sí? Arroba gmail.com y le doy clic en guardar, ¿qué pasó? Que aquí, al momento de guardar, se va a generar un proceso, ¿ya? Y ese proceso ya lo generó. Vamos a ver si se guardó. Nuevamente voy a abrir la aplicación que se debe llamar programa base de datos. Y si lo vuelvo a abrir, si ustedes se dieron cuenta, ya salió el usuario, ¿sí? Pero vamos a ejecutarlo nuevamente para que se den cuenta si es que sí se guardó o no se generó esa preferencia. Entonces, si se dan cuenta, sí se lo generó o sí se lo guardó. Si se dan cuenta, al poner finish, automáticamente la aplicación se cierra,
¿sí? Si yo no le colocara la parte de finish y nuevamente le ejecutara la aplicación, al momento de guardar simplemente se ejecuta, ¿sí? La aplicación y al momento de guardar se va a quedar ahí mismo. Entonces voy a poner usuario 1, 2, 3, 4, guardar, ¿sí? No pasó nada, si ven, no salió nada porque no le puse ningún mensaje, pero no se cerró la aplicación. Voy a parar la aplicación y nuevamente la voy a ejecutar. ¿Y qué deberá salirme ahora, no? Ahorita debería salirme usuario 234 @gmail.com. Entonces ahí salió usuario 234. Entonces, eso es el momento de guardar preferencias. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo aquí ir agregando todas las preferencias que necesite. Hay que identificar en qué nombre de base de datos voy a almacenar, porque si yo aquí pongo, por ejemplo, base de datos 1 y aquí base de datos 2, pues al momento de recoger esta preferencia no va a identificar este campo de texto y no va a tener. Entonces el nombre de la preferencia general deberá ser el mismo nombre en todo momento cuando yo trabaje. Y esto es primordial, la clave o el nombre inicial que le va a poner a esa preferencia para recogerlo, porque igual si yo aquí pongo txt3 y aquí solo txt usuario, pues no le va a reconocer y va a salir siempre en vacío. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Entonces, por ejemplo, les pongo, ¿no? A mi objeto de preferencia, punto, le voy a poner put, ¿sí? Y le pongo put booleano. La clave siempre va a ser string. Entonces aquí le voy a poner bandera, coma. Como es booleano, ¿qué debería poner? True o false, como yo desee. Otro objeto, punto, put, ahora voy a agregar un float. Entonces, digamos que aquí va a ser calificación. ¿Sí? Les pongo coma y aquí podría poner 1.78.com. Aquí en los float es muy importante diferenciar el punto con la coma, ¿ya? ¿Por qué? Porque un float no le va a ir reconociendo qué valor es. Por eso es recomendable que al momento de objeto punto put yo maneje en lo esencial, ¿sí? Lo que son los enteros, ¿sí? Porque a veces sabemos tener inconvenientes por los float, ¿no? Aquí agrego el punto, ¿sí? Y adicionalmente yo le tengo que poner la F, que es float. Y ahí sí ya no va a haber ningún problema. Si agrego punto put y igual, aquí digamos que va a ser entero, digamos que va a ser código, ¿sí? Coma, ahí le pongo 345 algún valor, punto y coma. Entonces, ahorita las preferencias va a tener 1, 2, 3, 4, se puede decir subcolumnas que va a tener valores, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta, al inicio puse solo usuario y luego puse usuario 1, 2, 3. Siempre va a reemplazar a la misma preferencia. No es de que ya se va a quedar almacenado el anterior. No, el último que ingresé, este es el último que va a tener almacenado. Si yo tuviera que almacenar otro valor, agregaría otra referencia con otro nombre. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Ya. Para poder recoger, ¿sí? La preferencia es con el get, ¿sí? Este me permite obtener o recoger la preferencia. Y esta vuelta me va a permitir
crear y almacenar las preferencias, que es lo primordial que yo necesito generar, ¿ya? Ahora bien, ya tengo cómo recojo y cómo almaceno. ¿Lo puedo vaciar? Sí, y agregar otro botón para recoger la preferencia, también le pudiera hacer. ¿Qué tuviera que hacer aquí? Primero, a mi edt punto setText y le voy a decir que cada vez vacíe. Y adicional, me haga un toas punto makeText, le digo getContext, get base context, coma, le voy a preguntar, ¿se guardó la preferencia? Ya. Luego de qué longitud, voy a poner que sea de tipo toas. toas.lengthshort.show.com, ¿ya? Entonces, hasta ahí. Luego voy a crear otro método. Le digo public, voy, método de recuperar la preferencia. Voy a agregar mi view, ¿sí? Abro, cierro llaves. Y aquí voy a copiar esta parte, ¿sí? Control X. Y lo voy a colocar aquí para vuelta a obtener y recoger la preferencia. ¿Sí? Y voy a agregar otro botón en mi interfaz. Entonces aquí le voy a agregar este otro botón. Este otro botón, le voy a decir que en el texto salga recuperar, ¿sí? Enter. Voy a la opción del onClick, le voy a agregar el método que era de recuperar y le voy a agregar las constraints para no tener inconvenientes, ¿sí? Ya. Nuevamente ejecuto, ¿sí? La aplicación y ahora, ¿qué va a pasar? Al momento de ejecutarse la misma, ¿sí? No deberá visualizarme nada inicialmente. Voy a terminar para que se visualice, ¿sí? Y si se dan cuenta ya no salió nada. Entonces yo le voy a poner usuario ab@gmail.com y pongo guardar. Si se dieron cuenta, sí se guardó, ¿sí? Ahora le voy a dar clic en recuperar y automáticamente sí se recuperó, ¿no? Todo el código. Entonces yo también puedo hacer de esa manera para poder recuperar mediante alguna acción, mediante algún clic, el proceso y el botón. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿No? Entonces, por ejemplo, voy a Tools y puedo ir verificando en lo que es mi plataforma, ¿sí? Como yo lo vaya trabajando en XML. Aquí está la generación del esquema de los archivos para visualizar qué se tiene actualmente y puedan ustedes irlo visualizando. Ya de manera, se podría decir, ya visible lo que se tiene dentro del celular y ya si se almacenó ese archivo, pero ya es más interno lo que se está almacenando. Ahora bien, esos son los tipos de preferencias que se manejan a nivel general, esa información o esa base de datos para poderlo ir creando. Y por ejemplo, puedo crear mediante también un archivo de texto o un archivo en la memoria para que se vaya visualizando los componentes. Pero lo primordial que nosotros necesitamos a nivel general, ¿sí? Es ir conociendo en dónde deseo, dependiendo de la información, dónde deseo almacenar. Entonces puede ser por preferencias, puede ser en archivos o puede ser por diferentes componentes que necesitamos, ¿ya? Y vamos a ir probando cada uno de ellos. Pero el más, se podría hacer un poquito más largo, es el de que ya manejemos una base de datos SQLite.
Entonces, para hacer una base de datos de SQLite, les pongo, yo quiero generar las funciones básicas de una tabla dentro de una base de datos. Entonces, lo primero que yo necesito aquí es realizar una interfaz, ¿sí? Voy a crear nuevo, ¿sí? Voy a crear una activity básica. Le voy a decir que la actividad se llama base de datos SQLite, ¿sí? Le voy a dar finish y voy a crear la parte gráfica, esa ya hasta que se vaya generando, ¿sí? Creo que escogí una navegación, si no me equivoco. Sí, escogí una interfaz que no tenía que haber hecho, pero bueno, lo voy a crear nuevo. Actividad, voy a ponerle embed, sí, aquí le voy a poner base de datos de SQLite y finish, ¿no? Hasta que se vaya creando la otra. ¿Ya? Una vez creado esa parte, sí, mi parte gráfica ya vamos a ir viendo qué tiene que contener. Pero para hacer toda esta parte, yo tengo que crear primero una clase base en la cual va a estar mis funciones para crear las tablas, crear la base de datos, eliminar, buscar y así. Entonces voy a mi Java, en mi paquete, doy clic derecho, New, y vamos a escoger la primera opción que dice Java Class. En esta Java Class yo le voy a colocar el siguiente nombre, ¿sí? Lo posible se llame admin, ¿sí? SQLite Open Helper, ¿sí? Porque esa era la librería básica que necesitamos. Ahora bien, una vez creada esa clase, yo voy a ir generando los diferentes métodos o los diferentes constructores. ¿Cómo lo realizo? Esa parte es generando y agregando la parte, se podría decir, de la extensión de SQLite Open Helper. ¿Cómo agrego una extensión en una clase? Colocando el término extends, ¿sí? Y la clase que yo desee, SQLite, ¿sí? Lite. Y aquí, si se dan cuenta, hay muchas componentes o muchas clases que puedo agregar, pero voy a escoger la de SQLite Open Helper. Me va a salir un error, ¿sí? Porque va a necesitar métodos ya agregables como los constructores o inicializadores. Entonces, si se dan cuenta, aquí en la parte roja o un poquito rojo, les dice implementar. Al momento de implementar, ya les va a salir dos métodos iniciales que yo necesito crear. Al momento de crear el método y al momento de modificar el mismo. Le voy a poder decir que inserte, ok, y ya se generaron el método. ¿Ya? Una vez teniendo esa parte, ahora en el onCreate me falta otras opciones, ir generando o ir visualizando los diferentes. Yo puedo aquí modificar los campos, ¿sí? Por ejemplo, aquí puedo decir que no sea SQLite, sino sea BD, aquí sea la versión, ¿sí? Aquí otra variable para que se pueda identificar. Y la siguiente, esa es la versión antigua y esta es la versión actual. ¿Sí? Yo le puedo ir agregando versiones a mi base de datos para que yo pueda ir generando. También dentro del mismo es importante crear mi constructor. Que ustedes se dan cuenta, ahí todavía no se generó el constructor. ¿Cómo lo creo, no? Ustedes pueden dar clic derecho, ¿sí? Y pueden ir generator y pueden decir constructor y aquí le puedo decir qué tipo de constructor voy a generar. Esencialmente, primero se maneja el básico, que es el primerito que le sale, para poder ir visualizando. ¿Ya? Entonces, este se va a generar con las diferentes opciones. Ahora, voy a ir modificando cada uno de estos campos, porque no necesariamente necesitamos todos. Entonces, digo, el constructor primero tiene que ser de context, el contenido, cómo, de qué se va a componer o dónde se va a visualizar.
El otro va a ser el nombre de la base de datos, que sí requiero y sí necesito. El otro es el cursor. Si recuerdan, el cursor era el que me permitía hacer mi recorrido en mi base de datos. Y el otro y el último que es la versión. ¿Qué versión de base de datos? Es como un número nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o el nombre o la versión que yo desee colocar. Hasta ahí estoy generando mi constructor, ¿sí? Mi creación, ¿sí? Mi método de crear y mi método de modificar. ¿Sí? En el método que vamos a trabajar principalmente es en el onCreate. ¿Por qué? Porque aquí yo le voy a decir a mi base de datos, como se llama aquí, ¿sí? O yo le puedo cambiar de nombre. Aquí también le puedo poner BD SQLite para que pueda identificar, ¿no? Entonces digo, a mi base de datos de SQLite, punto. Aquí vamos a tener varios métodos o varias opciones, pero vamos a escoger el esencial, que es el exec SQLite, SQL. Este me va a permitir es crear en lenguaje SQL el método. ¿Qué método? Entre comillas, yo tengo que poner en lenguaje SQL qué necesita generar. Y lo primero que necesito generar es crear mi tabla. Y digo, create, ¿sí? Table, ¿ya? Y la tabla le voy a poner, digamos, producto o servicio, como lo queramos llamar, ¿ya? Y dentro de esta tabla yo abro paréntesis para ir agregando los campos, ¿no? Y digo, no, va a tener un código, ¿sí? En el cual va a ser de tipo int y va a ser mi primary key, coma. ¿Qué más voy a necesitar aquí? Voy a necesitar un nombre de producto, ¿ya? En el cual este nombre va a ser de tipo string o varchar. Aquí puedo manejar el text también, que sea texto. Y voy a agregar un valor, ¿ya? Este valor le voy a poner que sea float, ¿sí? Puedo poner que sea doble, ¿ya? El tipo de dato que yo necesite manejar. Entonces, aquí yo ya le estoy creando la tabla. ¿Qué pasaría si necesito crear más de una tabla? Yo puedo hacer de la siguiente manera, ponerle punto y coma y ponerle el create otra vez, create table y todo lo demás. Pero es recomendable que no manejar eso, sino otra línea de código y digo, ¿no? En mi base de datos, punto, execute, y digo, ¿no? Otra vez, create table. Ahora le voy a decir que sea usuario y aquí le voy a poner un ID que sea int primary key y voy a tener que sea un nombre que sea de tipo texto y una clave que sea de tipo texto. ¿Ya? Y puedo ir creando las tablas que yo requiera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Por ejemplo, si necesito una foreign key, ¿se acuerdan en el lenguaje SQL? Tengo que colocar el foreign key, ¿sí? Pero para decir que sea foráneo, si ustedes se dan cuenta aquí ya me da un error. Me dice, ese comando o esa opción no está correctamente escrito. Entonces, hay que ir definiendo correctamente el foreign key dependiendo a lo que yo requiera, ¿no? Entonces, tengo mi clase y tengo mis creaciones de las tablas, ¿ya? Entonces, eso se está creando y se está manejando. El upgrade es método para modificar la estructura en sí de la tabla. Por ejemplo, aquí yo necesito a producto cambiarle de vez de code, sea código, ¿ya? Entonces lo hago en el upgrade para poderlo llamar en el momento que yo deseo o necesite. Entonces puede ser de esa opción, ¿ya? Entonces, una vez creado esta parte o esta estructura de mi tabla, voy a la parte gráfica, que es lo necesario para yo ir visualizando. Entonces, yo digo, no, creé mi actividad BD, ¿sí? Que aquí está mi interfaz gráfica vacía, y voy a decir, ¿no? Que
primero tengo un texto que diga base de datos, SQLite, y voy a decir que realice los siguientes métodos. Puedo hacer que aquí mismo inserte, modifique, elimine o alguna situación. Entonces vamos a hacer el método de insertar. ¿Cómo hago el método de insertar? Digo, a ver, ¿qué campos nomás voy a agregar? Voy a agregar el campo que sea inserte el código. ¿Ya? ¿Qué más le pedí en la tabla? Le pedí un nombre y un valor. ¿Ya? Entonces, tanto como tengo que agregar los campos de texto, tengo que agregar las otras opciones. Voy a utilizar un linear layout previo, ¿sí? Para que no tengamos inconveniente de que todo se vaya agregando a este mismo, ¿sí? Luego, porque para evitar problemas o inconvenientes posteriormente, ¿no? Entonces voy agregando las referencias y que contengan todo. Solo el de arriba voy a tener el de 10. Ya, 24, 32, ya. Entonces ahí ya se fueron agregando los diferentes componentes. Necesito el código, el nombre. Necesito ahora ingresar lo que es insertar el valor, el nombre, ya. Igual va a ser de tipo de este valor. Luego tengo ingreso el valor. ¿Sí? Bueno, esta es interfaz gráfica que ya, eso ya lo hemos visto. ¿Sí? Son campos de texto. El valor como es número, yo le podría colocar number decimal, por ejemplo, para que se logre ver y no tener ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces, algo pasó aquí que no se agregó. Ya. Entonces ya se va agregando. Voy a agregar un botón que diga insertar. ¿Ya? Entonces el primer botón que va a hacer es insertar. ¿Ya? Ahora sí, tengo que crear estos métodos de insertar, modificar, eliminar o el proceso que yo requiera. Entonces, ¿cómo hago el proceso de insertar? Entonces, ya teniendo esta clase en mi main o en mi punto Java de esta actividad, voy a programar y digo, ¿no? ¿Dónde está mi base de mi actividad Java? Está aquí, ¿no? Lo primero que necesito es vincular los campos de texto con la parte de programación. Y digo, ¿no? Public o private, dependiendo cómo lo quiera manejar, ¿sí? Private edit text. Perdón. Edit text. Y digo, ¿no? Va a haber un EDT de usuario, no, de código, un EDT de nombre y un EDT de valor. Punto y coma. Ahora sí, vinculo esos valores. Mi EDT código punto, perdón, igual a mi edit text, ¿sí? Find you. Pero si recuerdan, yo no les agregué aquí, perdón, aquí no les agregué ningún identificador, entonces iba a dar problema que no sabía cómo se iba a llamar. Entonces le pongo edit código, refactor. El otro le voy a poner edit nombre, refactor. El otro le voy a poner edit valor, refactor, para que no tengamos ningún inconveniente, ¿no? Ya teniendo esa parte, regreso acá y digo, ¿no? A mi r.id.edt, ¿sí? Voy a buscar al de código, punto y coma. Y así tengo que hacer de los demás. Ay, perdón. EDT nombre, ¿sí? Y aquí colocar el EDT nombre. Asimismo, el otro EDT
valor, ¿ya? Y aquí colocaría LDT, valor, ¿no? Vinculo hasta el momento, estoy solo vinculando la parte de programación con la parte gráfica. Ahora sí, ¿cómo voy a insertar o cómo voy a agregar los valores? Para eso tengo que crear un método, ¿sí? Que le digo public void método de agregar dentro de mi view a mi vista, abro, cierro paréntesis y dentro de ese voy a crear los componentes, ¿sí? Ahora, ¿qué necesito primero? Necesito crear un objeto de la tipo de base de datos de esta clase y digo admin SQLite objeto de base de datos ya es igual a que a un new, perdón, a un new admin SQLite. Pero si ustedes se daban cuenta, el contexto, el constructor tenía varios campos, que el primero era el contexto. El contexto es donde lo quiero visualizar, aquí en esta interfaz. Luego, ¿cómo se va a llamar mi base de datos? Entre comillas, yo le tengo que colocar el nombre de mi base de datos. Le voy a poner BD venta, ¿ya? Coma, ¿qué tipo de recorrido va a tener por el momento? Nada, ¿sí? ¿Qué tipo de versión va a ser? 1, 2, 0, el número de versión que voy a necesitar. Hasta aquí lo que estoy haciendo es la creación del objeto, ¿sí? Y la base de datos. Entonces aquí yo estoy diciendo voy a trabajar en tal base de datos con tal versión y con tal clase, ¿ya? Ahora sí, todo lo que tenga esta clase, todas las tablas que tenga esta clase voy a poder utilizar. Entonces, ¿qué genero aquí? Lo que tengo que hacer aquí es primero recoger los valores que yo tuve en mis campos de texto, para luego de ahí sí decir esos campos que yo ya que recogí, visualíceme y luego agrégueme a la base de datos, que lo vamos a ir haciendo posteriormente. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Si no tenemos preguntas, por la hora vamos a quedarnos ahí. Y para la siguiente clase vamos a continuar, por favor, ya con la base de datos de SQLite. Es un tema un poquito extenso, que vamos a ir haciendo algunos ejemplos y necesito que lo vayan entendiendo bien, ¿sí? Si necesitamos volver a repetir nuevamente la clase que viene, o de nuevo la base de datos de SQLite o las preferencias, pues lo hacemos, ¿no? No se olviden que siempre necesito que me avisen o me indiquen qué problemas tenemos o qué inquietudes tenemos para irlo resolviendo en la clase, ¿no? Entonces, eso, chicos, no se olviden de ir realizando las actividades con tiempo y cualquier duda me lo vayan diciendo. Pasen bien, cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego, chicos. Bueno, Inge, nos vemos, cuídese. Hasta luego, chicos. 15.